Bueno, mucho gusto. Esta es la parte número 16 de esta serie de tutoriales que sirven como complemento a la clase de interfaces, periféricos y programación 2. En esta parte vamos a ver cómo se hace la conexión entre Arduino y Python, cómo podemos obtener datos desde que estamos pasando desde Arduino a Python. Esto lo vamos a hacer por medio de un puerto serial. Entonces, bueno, al contrario de muchas veces, vamos a empezar por ver el código que subimos a Arduino. Entonces, vamos a abrir Arduino. Y aquí tenemos todo el código. Es un código muy simple. A diferencia de MATLAB y de Python, aquí, por ejemplo, las variables se tienen que indicar de qué tipo son. Por ejemplo, en este caso, integer, que son, vamos a trabajar con números enteros. Aquí, bueno, aquí vamos a almacenar todos los valores de nuestros joysticks. En este caso vamos a utilizar a un sistema de 6 joysticks, pero puede ser igual un sistema de 6 potenciómetros o lo que nosotros queramos. Entonces aquí tenemos X1 y Y1, esto va a ser para el primer joystick, segundo joystick y tercer joystick. En este caso vamos a tener para 6 grados de libertad. En este caso para este robot, pues tiene 6 grados de libertad, entonces no tiene ningún problema. Pero tal vez para robots con mayor grado de libertad necesitamos hacer alguna configuración para que si apretamos algún botón o tal vez en alguna parte de la interfaz gráfica, am, seleccionemos si queremos tal vez entre el penúltimo y el último grado ¿cómo se dice?, de libertad, cambiar entre cada uno de estos, porque nada más tenemos acceso a 6 am, puertos analógicos. Entonces, entradas analógicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el setup, esta función es la que se realiza al principio del programa y nada más se realiza una vez. Entonces, disculpen. Lo primero que hacemos es iniciar la comunicación serial a 9600 baudios. Esto nos va a permitir comunicarnos con la computadora a través de un puerto serial, que sería un puerto USB. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el Arduino está conectado al puerto 5, puerto serie 5. Entonces, después de esto, tenemos nuestra función loop. Esta función es la que se va a estar continuamente repitiendo. Y bueno, aquí es muy sencillo. Lo primero que hacemos es tener un delay. Esto nos va a permitir que no se sature el puerto serial y darnos tiempo de procesar la información. Disculpen. Luego vamos a estar leyendo las entradas analógicas y las vamos a estar guardando en cada uno de los valores. En este caso, bueno, cada una de mis entradas analógicas están, por ejemplo, la Y1 está en 0, X1 está en 1, Y2 está en 2 y así, ¿no? Esto va a depender de cómo tenemos configurado nuestro puerto, nuestros puertos en la tarjeta Arduino. Ahorita vamos a ver rápido cómo están configurados. Nada más voy a abrir una aplicación. Am, ok. Bueno, por último, tenemos la comunicación serial que vamos a hacer. En este caso, vamos a imprimir una línea en el puerto serial y esta línea va a ser... Ay, disculpe. Esta línea va a ser los valores que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos que estar seguros de cómo lo vamos a enviar. En este caso, por ejemplo, lo primero que enviamos es X1, seguido de Y1, y luego vamos con el segundo joystick, sería X2 y Y2, X3 y Y3. Y todo esto va a ir separado por una coma. Así, de esta forma vamos a ver cómo vamos a ir encontrando cada uno de los valores. Una vez que ya estemos recibiendo en Python, porque no podemos obtener las variables como tal. Vamos a leer del puerto serial y tenemos que esta información decodificarla. Entonces, al final, bueno, ya tenemos armada nuestra cadena de texto que vamos a enviar, cada uno de los valores separados por comas. Y bueno, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Y todo esto vamos a utilizar la función string para convertirlo a una cadena de texto, que es lo que podemos enviar a través de la comunicación serial.
Entonces aquí, por ejemplo, x1, pues lo vamos a convertir en una cadena de texto y así. Entonces vamos a ver rápido la comunicación entre el Arduino. Vamos a ver la Arduino. Entonces aquí tenemos el Arduino. O sea, vamos a ver si... no sé por qué se ve tan mal. Ok, bueno, aquí tenemos los joysticks. No sé si se esté... Ahí está. Ahí tenemos los joysticks. Y ahí tenemos el Arduino. Tenemos las comunicaciones con las entradas analógicas que van conectadas a cada uno de los puertos de los joysticks. Y pues la alimentación, 5 volts y tierra, conectados igualmente. Entonces ahora vamos a ver cómo en, aquí está el monitor serie, cómo podemos ir variando cada uno de ellos. Ahí vamos cómo varía el penúltimo valor, a 1000, a 0, el último valor, a 0, a 1000, no sé, aquí. A veces se alcanza a ver, lo mismo con este valor, este valor, este valor, este valor, y este valor, este valor, este valor y este valor. Entonces ahí podemos ver la comunicación que estamos teniendo. Vamos a parar esto. Y bueno, ya vimos aquí que la comunicación serial funciona con esto. Am, y bueno, ya tenemos entendido de cómo está funcionando el código dentro de Arduino. Ahora vamos a cerrar esto. Y ahora sí nos vamos a ir a nuestro IDLE de Python. No es cierto, no es cierto. Vamos a cerrarlo. En este caso vamos a trabajar con una librería que se va a llamar PySerial. Es la que nos permite tener la conexión entre Python y los puertos seriales. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el símbolo del sistema. Vamos a ver cómo se instala de nuevo. En este caso, por ejemplo, si tenemos más de una instalación de Python, como es en este caso, porque luego hay varios programas que te pueden instalar diferentes versiones. Por ejemplo, yo tengo la versión 3.7 que la instaló RoboDK y la versión que estábamos utilizando siempre es la 3.9. Entonces, si no queremos cambiarnos de la versión de la que hemos estado utilizando y cuando intentamos instalar algún paquete, se instala en esa otra versión de Python, por ejemplo, si hago pip install PySerial. Aquí ya vemos que ya nos dice que ya está instalado y vemos que está trabajando en Python 37, Python 3.7. Entonces, si queremos instalarla en la versión de Python que nosotros estamos utilizando, en este caso la 3.9, podemos hacer pip 3.9 install PySerial. Y así ya. En este caso ya vamos a ver cómo estamos trabajando con la versión Python 39. Así es como podemos instalar paquetes entre cada una de las versiones y tener varias versiones de Python, por ejemplo. Por si tenían alguna duda en ese caso. En este caso, pues ya la había instalado, entonces no se instala nada, pero pues ya. Es muy sencillo, nada más usamos los comandos. Vamos a cerrar esto y ya está instalada la librería. Y ahora sí vamos a abrir Python 3.9. Y aquí vamos a hacer un nuevo ejemplo. Este ejemplo va a ser para, ¿cómo se dice? Para probar la comunicación serial. Entonces vamos a hacer una nueva fila y en esta fila, en este nuevo archivo, lo primero que vamos a hacer es importar dos librerías. Vamos a importar serial, que es la librería que acabamos de descargar, y vamos a instalar y vamos a importar la librería time. Esta librería pues, nos sirve para hacer retardos, ese tipo de cosas. Ahora, la primera función de la librería serial, necesitamos darle un puerto, necesitamos crear un puerto. Entonces lo que vamos a hacer es crear un puerto, en este caso yo le voy a llamar Arduino, lo puede llamar como sea. En este caso yo lo voy a llamar Arduino y vamos a decirle serial.serial
serial. El primero va en minúsculas, el segundo va en mayúsculas. Y le vamos a indicar entre comillas el puerto al que está conectado. En este caso es COM5. Como podemos ver aquí, ah, puerto COM5. Entonces, ok, ya está en COM5. Y luego la comunicación, los baudios a los que estamos trabajando. En este caso 9600, como ya habíamos visto. Luego lo que hacemos es vamos a darle un tiempo, time.sleep, de un segundo. Esto nos va a servir para que cuando la comunicación esté iniciando, am, le dé un tiempo para sentarse, porque si no vamos a empezar a recibir basura, por decirlo así, cosas que no nos sirven. Entonces por eso le estamos dando un tiempo para que termine de abrir el puerto serial. Y bueno, ahora sí, podemos usar while true. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque necesitamos un ciclo que continuamente esté leyendo los datos. Cuando estemos trabajando ya en la, am, en la conexión entre Arduino ya y RoboDK y todo esto, vamos a estar trabajando con múltiples hilos del programa para que en un hilo se esté ejecutando este while, que es infinito como tal, y en otro, por ejemplo, podamos estar aún así controlando ¿cómo se dice? La interfaz gráfica, este tipo de cosas, para que este no se cicle. A esto lo deberíamos guardar. File. Si vas. Python tutoriales. En este caso vamos a ponerle leer Arduino. Ejemplo. Ok. Entonces ya estamos aquí. Aquí es while true y dos puntos. Entonces, ahora primero lo que vamos a hacer. Vamos a recibir los valores que nos está enviando la librería. En este caso le vamos a poner vals. Es igual a Arduino.readline. Entonces vamos a leer lo que nos está dando en el puerto serial. Y esto lo vamos a decodificar. Entonces code.decode. Y se nos está enviando en formato ASCII. Entonces vamos a decodificarlo en formato ASCII. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es print vals. Aquí vamos a checar que nos esté llegando bien. Aquí vamos a tener un problema. Bueno, no es un problema. Hay que tener una consideración. Cuando abrimos un puerto serial aquí en Python tenemos que cerrarlo luego de ello. Para eso se usa el comando Arduino. En este caso Arduino porque es el nombre de nuestro puerto. Close. Si no hacemos esto, se va a quedar abierto y ya no lo vamos a poder cerrar después a menos que reiniciemos la computadora. Y si lo tenemos abierto, ya no podemos abrirlo en otros programas, como por ejemplo en Arduino, en el programador de Arduino, para si queremos hacer modificaciones. Entonces, hay que tener en consideración eso, siempre cerrarlo. Luego ya cuando tengamos un programa mejor estructurado, vamos a hacer que cuando se cierre el programa, automáticamente se cierre ese puerto. Pero bueno, por este ejemplo no vamos. Entonces vamos a ver, aceptar. Y ahí vemos cómo se nos está imprimiendo, ¿no? Aquí, como este es un ciclo infinito, pues nunca va a terminar. Vamos a cerrarlo. Entonces ya tenemos la comunicación. Eso es lo más básico de la comunicación. Ya está la comunicación. El problema es que para nosotros todo esto es una cadena de texto. Entonces tenemos que aprender a, ¿cómo se dice? A trabajar con esto y convertirlo en valores que nosotros podamos enviar a RoboDK. No le podemos enviar esto, es una cadena de texto. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, bueno, primero vamos a imprimir una cadena de caracteres, en este caso, así, para que podamos distinguir entre cuando se envían valores y cuando se envía otra cosa. Ok. Entonces, primero, vamos a ir checando las posiciones de cada uno. En este caso, por ejemplo, 552, 523 y así. Cada uno de estos tiene una posición dentro del string. Entonces, vamos a ir checando, por ejemplo, vamos a buscar la posición de la primera coma, de esta primera coma. Entonces, vamos a hacer posición 1
Esta es la posición de la primera coma. Esa va a ser igual a vals.index y vamos a indicarle lo que queremos buscar. Entonces aquí va a buscar el index, o sea, la posición de la coma en la variable vals y nos va a regresar esa posición. Entonces, una vez tengamos esto, vamos a decirle que queremos hacer una cadena de texto que va a ir desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y es muy parecido a como lo haríamos con un vector. X1, que es el valor, va a ser igual a nuestros valores desde cero, porque vamos a iniciar desde cero, en este caso ya estamos empezando desde cero, hasta los puntos, la posición uno. Y aquí en este caso va a ir desde cero hasta la posición uno menos uno. Entonces la posición la coma no la va a contar. Entonces vamos a ir de aquí, acá, acá, hasta ahí. Va a ser las primeras dos posiciones. Eso es todo lo que ya tenemos. Ajá. Aquí va, esto es un poquito confuso. Aquí vamos a ir hasta la posición de la coma menos uno. Entonces aquí en x1 ya vamos a guardar el valor uno. Entonces ya tenemos nuestro valor uno. Luego lo vamos a tener que pasar a un entero porque sigue siendo una cadena de texto. Nada más que ahora es una cadena de texto, nada más de los valores que necesitamos. Entonces, vamos a seguir. Ahora vamos a buscar nuestra posición 2, la posición de la segunda coma. Entonces, en este caso es val.index, index, y vamos a ir, bueno, vamos a buscar la coma, y aquí vamos a indicarle que vamos a ir a partir de la posición uno. A partir de la posición uno más uno, porque la posición uno es donde está la coma. Entonces, si le damos la posición uno pues nos va a decir, bueno, ahí está. Entonces aquí le estamos dando el valor donde va a iniciar. Si no le damos este valor, pues como vemos, inicia desde cero. Aquí vamos a iniciar desde esta posición hasta la coma. Ujú. Entonces así vamos a obtener la posición 2. Una vez tenemos esa posición, pues hacemos lo mismo. X2, no es cierto, en este caso va a ser Y1, va a ser igual a mis valores, pero va a ser desde mi posición desde mi posición, en este caso sería am, desde mi posición uno más uno hasta mi posición 2. Entonces, como sabemos, aquí tenemos que iniciar desde mi posición uno más uno porque aquí sí se incluye la primera, hasta mi posición 2 y aquí es posición 2 menos uno implícitamente, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar la posición de la tercera coma y vamos a ponerla. Entonces, la posición de la tercera coma va a ser igual a, vamos a empezar ahora a buscar desde mi posición 2. Y pues aquí y aquí va a ser lo mismo. Y aquí podemos automatizarlo un poquito más, o ya. Aquí es x2, desde mi posición 2 más uno hasta mi posición 3. Copiamos esto, pegamos. Y ahora en mi posición 4 va a ser desde mi posición 3 más uno. Y aquí vamos a ir hasta y2. Desde mi posición 3 más uno hasta mi posición 4. Y ahora vamos a buscar la posición 5. En este caso van a ser 6 posiciones. Vamos a buscar desde la posición 4 más 1. 4 más 1. Vamos a encontrar el valor de x3. Vamos a ir desde mi posición 4 más 1 hasta mi posición 5. Ahora, ya esta va a ser la última. Vamos a encontrar mi posición 6. Va a ser desde 5 más 1. Y aquí, en y3, vamos a ver que vamos a ir desde mi posición. am, en este caso vamos a ir desde mi posición
No es cierto, aquí ya necesitamos el valor de 3. Vamos a quitar esto. Sí, ya necesitamos el valor. Porque vamos a ir a buscar desde mi posición 5 más 1. Y aquí vamos a buscar hasta que se termine la cadena. Entonces eso lo indicamos así. No le ponemos nada después de los dos puntos. Entonces van a buscar desde la posición 5 hasta donde termine la cadena. Entonces ya tenemos todos nuestros valores de base Y3. Ya tenemos todos nuestros valores. Vamos a checar que nos esté funcionando bien. Entonces vamos a poner int x1 y luego vamos a copiar eso. Eh, control V, Vamos a copiar esto otra vez. Ahora sí. Vamos a indicar x2, x3. Vamos a ponerlos como ahí van. Control V, esto sería y1. Sería y2. Y este sería y3. Entonces ya está. Ya ahí tenemos todas nuestras posiciones. Entonces lo podemos correr. Y ahora vamos a ver cómo nos aparece. Vals.index. Aquí tenemos un problema. Aquí es vals.index. Pues aquí está. Substring not found. Vals.index. No encontramos esto. Vals. Es en la línea 10. Sí, es en esta línea. Ok, ¿por qué no la está encontrando? Vamos a entrar, ¿no? Ahí está. Un error interesante. Y aquí, bueno, vamos a quitarlo. Bueno, aquí podemos ver cómo se mueve. Y podemos ver cómo estos valores van variando. Pero por ahora vamos a parar. Y aquí ya podemos ver bien. Como nuestro primer valor, 530, equivale directamente. Bueno, este sería de esta. A 530 equivale a 530, 524 a 524, 510 a 510, 513 a 513, 501 a 501 y 523 a 523. Entonces, ya logramos separar cada uno de los valores. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a necesitar, pero trabajar con valores que podamos utilizar, con números. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, vamos a decirle x1 va a ser igual a, y vamos a utilizar la función int para convertir a un entero de x1. Entonces, es todo lo que se tiene que hacer. Aquí podemos hacer esto y2, y3, x2, x3, control C, control V, vamos y. Y ahora vamos a ver, aquí no vamos a ver gran cambio, pero podemos ver cómo nos sigue dando lo mismo y ya estamos trabajando perfectamente con valores enteros. Entonces estos valores yo ya los puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. O enviar a Robodeca. Estos valores vamos a tener que trabajar un poquito más con ellos ya dentro del programa. Ya que, por ejemplo, aquí vamos desde 0 a 1024, 0 a 1023. Y pues vamos a necesitar que estos valores vayan tal vez desde -10 hasta 10. Entonces vamos a necesitar también tener, por ejemplo, am, un, ¿cómo se dice? Una zona muerta en la que no se mueva, porque si no siempre se va a estar moviendo, al menos un poco. Entonces vamos a tener una zona muerta, vamos a tener un convertidor que va a convertir entre este rango a otro nuevo rango. Vamos a ver cómo se puede hacer eso, cómo vamos a hacer eso. Pero pues ya, este video en el que
vemos cómo hacer la conexión, pues ya está hecho. Ya está, ya vimos cómo se hace todo, cómo, cómo se dice, cómo podemos leer los datos que nos envía Arduino y convertirlos en una manera en la que podemos trabajar con ellos y cómo podríamos enviar otro tipo de datos. Esto, por ejemplo, podemos tener infinidad de datos en una cadena de infinidad de datos y esto convertirlo en un ciclo while que nos haga todo esto automáticamente. Esto se puede automatizar. Entonces, bueno, eso ya queda por ahora para ustedes. Ya en el siguiente vamos a ver cómo hacemos la conexión de pasar de esto a poder controlar el robot UR5. Bueno, muchas gracias por escuchar y ya vemos en la siguiente.